a todos que en esta hora están conectados con nosotros por este medio. Recibe un cordial saludo y un abrazo de parte de la Iglesia Cristo Vive. Y en esta tarde que Dios nos ha regalado, queremos compartir contigo una pequeña enseñanza de la Biblia titulada Buen Siervo y Fiel. Para ello vamos a abrir nuestra Biblia en Mateos capítulo 25, versículo 23. Y dice así la palabra de Dios. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermosa palabra, hermosa expresión de parte de nuestro Señor Jesucristo, que nos habla, doblemente nos habla de la fidelidad. ¿Y qué será ser fiel? Una persona fiel es una persona leal, una persona honesta, es una persona que permanece firme en aquello que piensa o en aquello que dice. Una persona responsable, es una persona auténtica, verdadera, transparente. Y todo esto reúne el significado de esta palabra, porque es una persona que aquello que dice es aquello que hace, es invariable, se mantiene firme, se mantiene perseverante ante las cosas que hace o ante las cosas que dice. Esta expresión de Jesús en este versículo 23 es referente a la parábola de los talentos. Dice el versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Es un hombre, dice la Biblia, que iba a partir y se iba a ir lejos, pero él confió sus bienes en 3 hombres. Dice el versículo 15 que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1 talento. Final de este versículo dice, pero a cada uno conforme a su capacidad. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos y que tengamos en cuenta que el que hace el llamado es nuestro Dios. Dios llama y Dios capacita a aquel que Él escoge. Y como Él capacita, entonces Él sabe de qué cosas nosotros podemos ser capaces, qué cosas nosotros podemos alcanzar, qué cosas nosotros podemos realizar. Y es por eso que Él nos otorga responsabilidades y Él nos asigna tareas para trabajar en su obra. En este versículo 23 es importante que nosotros entendamos que Jesús no es solo nuestro Salvador, y eso es muy bueno, y es lo más importante, y es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Recibir a Jesús como su Salvador, como dueño de su vida, que nos cambia, que nos liberta, que nos transforma, que nos bendice, que hace muchas cosas en la vida del ser humano, muchas cosas buenas y positivas. Jesús no solo es nuestro Salvador, es nuestro Señor, es nuestro amo, y nosotros somos sus siervos. Un siervo de Dios, ¿quién es? Es una persona que se ha determinado a consagrar su vida para su vida, no solamente su tiempo, su familia, todo, para obedecerle y para servirle. Es decir, que Jesús, el Señor, el amo, manda y el siervo obedece. Y el siervo se sujeta, el siervo le sigue. Dice Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Cuando nosotros le decimos a Jesús, Señor, Él mismo nos lo está enseñando en la Biblia, es porque nosotros le escuchamos, es porque nosotros le obedecemos, es porque nosotros vamos de la mano con Jesús en todo aquello que Él dice para nosotros hacer. Es a Dios a quien nosotros servimos, y es importante que también lo tengamos claro, y no al hombre. Todo lo que nosotros hagamos en la obra de Dios, para nuestro Dios, debemos hacerlo de todo corazón. Dice Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor serví. Todo lo tenemos que hacer con alegría, con gozo, con nuestro corazón rendido total y absolutamente para nuestro Dios. El Salmo 100, versículo 2 dice, servid a Jehová con alegría,
no por la fuerza, no por rutina, no con mala cara, no para ser vistos, no para recibir aplausos, no para ser remunerados, sino lo hacemos de todo corazón porque amamos a Dios. Número 3, debemos valorar todo lo que hacemos para el Señor y hacerlo con excelencia. Cualquiera que sea la asignación que se nos haya sido dada en la obra del Señor, es importante ante los ojos de Dios. Quizás a los ojos del hombre pueda parecer insignificante hacer el mantenimiento de la casa de Dios, limpiar los bancos de la iglesia, hacer el mantenimiento a los baños o recibir las personas a la entrada de la iglesia. Pero para Dios no es insignificante. Para Dios eso es importante. Él lo toma en cuenta siempre y cuando nosotros lo hagamos de todo corazón, lo hagamos sin queja y lo hagamos sin murmuración. Dice Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada de lo que hagamos, nada de lo que nosotros realicemos para Dios será en vano. Dios lo tomará siempre en cuenta. La Biblia nos enseña en Mateo capítulo 6 que hagamos tesoros en los cielos. Cuando tú y yo servimos a nuestro Dios con nuestras oraciones, con nuestro servicio en la iglesia, evangelizando, todo eso son tesoros que van directamente al cielo. Allá están guardados y allá están siendo atesorados por la mano de nuestro Dios. Número 4. A Dios rendimos cuenta por nuestras acciones, por nuestras decisiones, por nuestras actitudes. Y bien lo podemos ver en esta parábola del capítulo 25. Dice en el versículo 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Así pasará exactamente con nosotros. Nosotros un día estaremos ante la presencia de nuestro Dios y también por causa de nuestras acciones, por motivo de aquellas cosas que hicimos o dejamos de hacer, nosotros tenemos que rendir cuentas a nuestro Dios, porque estamos aquí una vez salvos para servirle a nuestro Dios, con nuestra vida entregada y consagrada solamente para servirle a Él. ¿Será que nosotros estamos cumpliendo con todas las responsabilidades que nos han sido asignadas en nuestra iglesia, en la obra de Dios? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Es una pregunta para la reflexión. ¿Qué estamos haciendo nosotros con los dones que nos han sido dados? ¿Será que los tenemos a la disposición de Jesús para servirle? ¿Será que los tenemos en un estante o los tenemos engavetados? O como uno de estos siervos que fue negligente y lo escondió bajo la tierra. ¿Será que lo tenemos escondido o será que nos avergonzamos? ¿Será que nosotros estamos siendo fieles a la obra de nuestro Dios, llegando temprano a la iglesia? Porque sabe que un siervo de Dios es siempre la primera persona en llegar a la iglesia y la última en salir de la iglesia. Eso también es ser fiel a Jesús. El apóstol Pablo le dice a Tito en el capítulo 2, versículo 9-10, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Fíjese cuántas veces este versículo el apóstol Pablo repite la palabra todo, que seamos agradables en todo, que en todo adornemos la palabra de Dios, que seamos fieles en todo. Nosotros tenemos que ser fieles a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que cuando las personas nos escuchan o las personas nos observan, eso es lo que Dios quiere, que nosotros llevemos una buena imagen de aquello que nosotros somos y de aquello que nosotros representamos? Que las personas puedan reconocer que nosotros somos discípulos de Jesucristo, que nosotros somos obedientes, que puedan anhelar aquello que nosotros tenemos y que puedan venir fácilmente a querer a Jesús y recibirlo en su corazón. Pero lo más importante de todo esto, amados hermanos, es que nosotros mantengamos una perspectiva de reino, porque en el reino de Dios
El mayor es aquel que sirve. Aquí en la tierra es diferente. El mayor es aquel que tiene una buena posición social, el que tiene buena fama, el que tiene buen dinero. Pero eso ante los ojos de Dios no es tan importante. El dinero ni la posición social, todos somos importantes. Todo porque Dios no hace acepción de personas. Ante el reino de Dios, tú y yo somos importantes y todo cuanto nosotros hacemos también es importante. Dios nos prueba a cada uno de nosotros en pequeñas cosas, porque es Dios quien nos promociona. Por eso Él dice en su palabra, sobre lo mucho te pondré. ¿Por qué? Porque no vayamos a pensar nosotros que cuando Jesús dice sobre lo mucho te pondré, es porque Él nos va a colocar en un estatus social más elevado o en una posición económica resaltante y más elevada. No se trata de nada de eso. Se trata de recibir medallas. Sí, amados hermanos, recibir medallas de responsabilidad. Seremos habilitados para realizar mayores cosas, cosas más grandes, mayores responsabilidades, mayores tareas. Más cosas nos entregará nuestro Dios para que nosotros trabajemos para su obra. Y Él espera que nosotros seamos fieles, siempre seamos fieles a Él, siempre seamos fieles a la palabra, siempre seamos fieles a la obra. Y esa fidelidad solamente la vamos a poder demostrar a nuestro Dios a través de nuestra obediencia. La palabra de Dios dice en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La corona de la vida simboliza la vida eterna. Simboliza y quiere decir que nosotros un día estaremos para todo siempre con nuestro Dios. Él dice aquí que seamos fieles, es una condición. Todo cristiano, todo siervo que sirve a Dios debe ser fiel. Pero, ¿cómo hago yo para ser fiel hasta la muerte? ¿Qué tengo que hacer? Primero, dejar todo por Dios. Dios debe ser el centro de nuestra vida. Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Él debe ser todo para mí. Debe ser la mayor prioridad, mi Señor. Número 2, sacrificar nuestro yo. Ya dejo de hacer lo que yo pienso o de hacer lo que yo quiero. Porque si yo hago esto, quizás me puedo equivocar. Quizás puedo llegar a pensar un día, bueno, ¿será que no es muy conveniente que hoy domingo vaya a la iglesia o que no me congregue? No, ya eso queda de lado. Ya yo tengo que sacrificar todas esas cosas, todos mis pensamientos, todas mis decisiones y solamente hacer lo que el Señor me ha mandado hacer. Número 3, dar nuestra vida por Cristo. Y esto es muy importante ante los ojos de Dios. Nosotros no podemos negar a nuestro Dios. Nosotros no debemos avergonzarnos de Cristo. Nosotros vemos por la palabra, Daniel, un siervo de Dios, fue fiel hasta el final. Oraba 3 veces al día. Era muy observado por personas que tenía a su alrededor llenos de envidia. Pero él fue acusado un día y por decisión del rey fue encerrado en un foso con los leones. Pero Daniel fue un hombre que mostró siempre fidelidad a Dios. Y ahí dentro de ese foso con los leones se mantuvo fiel, se mantuvo en fe, orando y creyendo. Y dice la palabra que esos leones no lo tocaron. Dios los sacó de allí en victoria. Habla también la Biblia de 3 hombres, 3 varones jóvenes, siervos de Dios, Sadrach, Mesach y Abednego. También estaban sirviendo a Dios. Fueron hombres fieles al Dios Altísimo. Ellos fueron llamados para adorar la imagen que Nabucodonosor había mandado hacer, para que todo el mundo, todas las personas se postraran y le adoraran. Estos 3 jóvenes rehusaron, ellos no aceptaron doblar sus rodillas a esta imagen. Por motivo de esto, por ser fieles a Dios, fueron lanzados en un horno que estaba preparado. Dice la Biblia que fue calentado 7 veces más de lo normal. Y ahí fueron encerrados. Pero también dice la Biblia que ni siquiera un cabello de la cabeza se les quemó. Porque nuestro Señor Jesucristo fue con ellos y Él honró esa fidelidad
que había en estos 3 jóvenes y ellos quedaron libres de ese horno de fuego, quedaron vivos. Jesús es el mayor ejemplo de fidelidad que nosotros conocemos. Él fue fiel hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Dichoso el siervo cuyo Señor cuando regrese lo halle sirviendo, lo halle con alegría, con gozo, sirviendo, ocupado en las cosas de Dios, no ocupado en las cosas del mundo, no distraído en chisme, en contiendas, en pleitos, en disensiones, en murmuraciones, en nada de esas cosas, sino atendiendo a la obra de Dios, entregado con su mente, con su alma, con su corazón a la obra de Dios, siendo fiel conforme la palabra de Dios nos exhorta. Todos nosotros quizás anhelamos un día, estando ante la presencia de nuestro Dios, porque un día vamos a estar para todos siempre con Él. Es lo que la Biblia nos enseña. Que nosotros un día lleguemos a la presencia de nuestro Dios y podamos escuchar esta hermosa frase que dice Jesús: buen siervo y fiel, entra en el gozo